guerra y muy activa en estos temas allá y en Colombia, tendremos a César López y su escopetarra en un día cierto, un concierto de este músico de enorme sensibilidad y capacidad de construcciones simbólicas, no solo con su música, sino con esa transformación de un fusil K-27 en instrumento musical, en diálogo con Andrei Gómez, profesor y activista por la paz. Luego, a partir de mayo, tendremos una serie de diálogos también con Andrei y distintas personas que han sufrido los rigores del conflicto, pero que están profundamente comprometidos con la paz como única posibilidad para convertir a Colombia en un país con porvenir para todos. No solo los esperamos a ustedes y a todos sus conocidos en estas actividades, sino que los animamos a unirse a este grupo, Uniandinos por la Paz, porque a través de muchas acciones de muchos podremos cambiar el estado de las cosas para lograr ese país mejor, que sí es posible. Entonces, dos invitaciones, una para el 24 de abril, al concierto, y dos, la presencia, organización y proyección del grupo de trabajo de Uniandinos por la Paz. Entonces queda abierta la sesión en el sentido de su participación, comentarios, anotaciones, preguntas a los panelistas o al grupo en general. Si alguien tiene alguna inquietud. Yo ya hice mis preguntas. Ustedes ya se las hacen. Dentro de los múltiples eventos que yo he estado en relación con el tema de paz, no he podido percibir como una convocatoria en que arrastre una idea de gente o algo. Mi pregunta específicamente es, ustedes que están más vinculados, ¿qué podría ser un camino para que uno se sume? Porque la pregunta de siempre es que cada uno tiene su historia, cada uno tiene su manera de ver, pero no hay nada que sea un hilo conductor sobre el tema de qué es lo que vamos a hacer. Todo el mundo define, pero a la hora de la verdad, ¿quién invita a que hagamos algo todos los estamentos de la sociedad? Mi pregunta es, si ustedes que conocen más de ese tema... ¿Qué bus tenemos? La pregunta es ¿qué bus tenemos? Pues la invitación es en el Costurero de la Memoria hay espacio para hacer telas. Ahí hay gente que ha hecho tela, así uno no sepa coser, uno sí puede plasmar una historia y cortar y pegar, y la idea es, lo que queremos, digamos, a mediano plazo, es cuando ya haya un larguero de telas, las pegamos, cuando ya haya mucha gente que ha producido telas, las pegamos por los bordes y hacemos un larguero y rodeamos, por ejemplo, el Palacio de Justicia y hacemos un acto performativo público donde todas las personas puedan decir a cada uno frente a su tela cuál es el tipo de justicia que queremos, y nosotros podemos empezar a pensar consensos éticos acerca de qué es justo y qué es injusto, venga de donde venga, porque en este país hay una ambigüedad moral muy grande. Digamos, si ustedes se acuerdan de la marcha del 6 de marzo de 2008 y la marcha que hubo antes del 4 de febrero de 2008, promovida por Uribe contra las FARC, que se llamaba No Más FARC, y que salió muchísima gente, digamos, salió a marchar como con la varita mágica, pensando que Colombia sin las FARC es el país de las maravillas, y eso es pensamiento mágico puro. Digamos, nosotros decíamos, bueno, es muy bueno que la gente salga y repudie los actos criminales de las FARC, que la gente repudie el reclutamiento forzado, el secuestro, el boleteo, todo eso que tenemos que repudiar todos. Pero ¿por qué la gente no repudia con la misma contundencia lo que hicieron Mancuso, Don Berna, los otros? ¿Qué es lo que ha pasado y qué tipo de matrices de memoria hay en la cabeza de la gente? Para que la gente haya naturalizado que es más malo ser guerrillero que ser paramilitar, o más malo ser narcotraficante que ser corrupto. ¿Qué podemos hacer nosotros culturalmente, en términos estéticos? Lo de las telas es súper divertido. Les cuento, digamos, que hombres y mujeres haciéndolo, y nosotros ya tenemos varias telas. La invitación que queremos es
La gente además quiere hacer una microempresa produciendo objetos de memoria, como las madres de la Plaza de Mayo han producido ya objetos significativos, digamos que no es comercializar una historia de dolor, sino es producir un objeto de memoria que cualquiera que lo tenga en su casa va a saber qué significado tiene. Eso puede ser una iniciativa de hacer un trabajo de tejer y de unirnos alrededor, por ejemplo, del Palacio de Justicia, de Intumil, de pensar una cantidad de cosas donde todo el mundo tenga participación, no la puesta en escena como simple resultado, porque este es un país donde lo simbólico se ha convertido como en un fin en sí mismo y no como un acto de mediación donde se puede construir sobre la marcha desde diferentes voces para dotar lo simbólico de sentido. Es como reencantar otra vez el sentido de lo sagrado, de la vida, desde diferentes lugares. Esa puede ser una invitación interesante. Y mucha gente ya se le ha sumado, sino que no queremos que se banalice. Pues, la pregunta es interesante y es también, ¿hay un bus al cual nos podamos subir todos? ¿Cuál es el bus de la paz? Y es deseable que exista este bus. Yo creo que, un poco siguiendo el profesor Castillejo, la paz se dice y se hace en plural. O sea, no hay un solo hilo conductor al cual nos podemos subir, pero esto desconcierta un poco porque actuar sin saber, sin tener esa idea de acción colectiva es difícil. Y pues yo creo que el otro reto grande, y acá pues un poco comentario un poco más político, es que los partidos estaban pensados para hacer ese canal de la acción política de la sociedad civil y de la ciudadanía. Y hoy en día los partidos y la acción colectiva están muy disgregados, operan incluso hasta de manera contraria. Cuando un partido político se vincula con una movilización, la movilización parece perder legitimidad, parece ser menos civil el acto. Entonces, pues yo la pregunta la tengo todavía abierta, no sé si lo que es claro es que en el sistema actual es muy difícil que de una marcha y de una movilización pasemos a un cambio de las lógicas de exclusión que están antes y seguramente pueden estar después de un acuerdo en La Habana. Entonces, yo creo que la respuesta son dos, digamos. Primero, destacar que no hay un bus y que ese bus cotidiano, o sea, ese actuar cotidiano y, como decía Carlos Jaime, tejer esas pequeñas redes, microredes de comunidades, hace mucho, hace bastante, porque lo que más daño nos hace es el sentido común, y es ese sentido común que naturaliza, por ejemplo, la forma de solucionar los problemas. A veces se cree que en educación los problemas se solucionan con plata. Cambiar ese sentido común en lo cotidiano, tejiendo pequeñas redes, o comenzar a ver, por ejemplo, cómo lo que está sucediendo con el agua y los conflictos del agua en la sociedad, pues nos van a terminar, son conflictos con nosotros en la ciudad, y no es cuestión de mamertos que están peleando, aliados quizás con focos de la guerrilla en una región. O sea, existen unos sentidos comunes y lógicas de violencia que se reproducen, que podemos combatir desde lo cotidiano. Y por último, pues tendrá que haber un cambio en el régimen político que permita otras formas de articular la acción colectiva de la sociedad civil con la producción legislativa y con el accionar del Estado. Eso no pasa con nosotros. Y eso pasa primero un poco perdiendo el asco a movilizarnos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, mil gracias. Yo tengo que empezar diciendo que creo fervientemente en el poder del diálogo. Haber venido aquí y haberme sentado a escucharlos durante más o menos 45 minutos es muy valioso, porque me permite crear unas reflexiones que de otra forma no habrían ocurrido. Y quería hacer, creo que 4 comentarios que se entretejen
tal vez, voy a ver si lo logro. El primero, estaba pensando, y surge un poco del comentario con el que empieza hablando José ahora sobre los retos de los partidos políticos, y quería identificar un reto muy grande que tenemos y que creo que se va a prolongar una vez se firme el acuerdo de paz, y es convencer a unos sectores de extrema derecha que hay que hacer una apuesta por un país distinto. Y aquí solo quiero llamar la atención de las palabras de Fernando Londoño el lunes pasado, cuando empezó a criticar al presidente Santos por la visita. No, Londoño, porque empezó a criticar al presidente Santos por la visita del Papa, que ya la había polemizado. Y dijo textualmente: presidente, no nos quite la iglesia, que es lo único que nos une. Creo que eso les demuestra a ustedes un reto muy grande que va a continuar en el postconflicto. Y creo que eso va entretejido con unas contradicciones que no son fáciles de entender, porque yo, por primera vez, hace 3 semanas, me di cuenta que estaba de acuerdo con algo con el presidente Uribe. El expresidente Uribe dijo en su pronunciamiento, cuando no aceptó ser parte de la Comisión de Paz, dijo: yo creo que las negociaciones deben durar bastante bien, no se apresuren, por favor, hagan la negociación bien. Yo dije, hombre, interesante. Claro, es un discurso político, pero demuestra esas contradicciones que existen en una extrema derecha, que de pronto uno de los grandes retos que tenemos es desmontarlos, es deconstruirlos, es explicárselos a un sector de la sociedad colombiana que los compra muy fácilmente. Segundo, cuando José estaba hablando, pensé mucho en mi experiencia en los Andes. Cuando yo fui a los Andes no había torniquetes. Cuando yo fui a los Andes uno entraba y salía de los Andes como entraba a la Javeriana. Y ahora pienso, después de haberlo escuchado a él y haber dicho, yo viví otra universidad de los Andes, pienso en el valor de lo que estaba hablando Claudio, de la importancia de visitar la historia, de entender los contextos históricos y cómo hay transformaciones históricas de mediano plazo que crean estructuras que terminan definiendo subjetividades. Cuando yo pensaba en lo que decía José, es que bajamos los torniquetes y derrotamos ese miedo a la inseguridad, yo decía, ¿pero en qué país vivimos? O sea, ¿cómo es posible que estemos creando estudiantes que crean que eso es una vaina revolucionaria? Si eso es lo más antirrevolucionario que puede haber que una universidad tenga torniquete. No sé, o sea. Y entonces sí creo que ahí tenemos que identificar un reto, o sea, es importantísimo empezar a entender la dimensión del contexto histórico en el que producimos subjetividades, como bien lo mencionaba Claudio. Lo cual me lleva al tema de la unión patriótica, porque el tema de la unión patriótica, las víctimas, los sectores cercanos, de izquierda y de centro que lo entendieron y que sienten simpatía por ellos, pues lo reivindican y lo valoran. Pero vayan y hablen ustedes con los coroneles del ejército de este país, con los generales y con los mayores, para que se den cuenta que lo que estaban haciendo era salvando a la patria. Y les tengo malas noticias, porque estos generales y estos coroneles van a seguir siendo parte del mismo país el día que se firme el acuerdo de paz. Y las fuerzas militares no se van a desmontar. Y lo que se está negociando en La Habana no es necesariamente impunidad, pero va a ser muy difícil llegar a las transformaciones de los diseños institucionales que han permitido lo que ha ocurrido en este país. Y creo que ahí lo que decía Claudio es muy cierto, y lo que decía Ale, habrá continuidades. Pero tenemos que tener muy claro que uno no puede idealizar lo que va a ocurrir después del acuerdo de paz. Y creo que quiero cerrar simplemente con esto, porque yo soy André Gómez y lo mencionó ahí en la lectura y decía, André Gómez es un académico y un activista, y yo tengo un grave problema con la palabra activista, para ser sincero, no sé por qué, y prefiero utilizar una frase que me parece muy interesante que lanzó Mario Mendoza ayer, porque el activista es un
individuo, mientras que yo creo más en las redes de resistencia. Y Mario Mendoza ayer decía que la literatura es un espacio donde se pueden construir redes de resistencia, para tener múltiples yos, para tener múltiples identidades, para poder ser autocrítico. Y creo que es la autocrítica la que nos va a permitir reconocer que tenemos una oportunidad que es pequeña y que si la maximizamos y que si creemos que este punto en el que estamos es para alcanzar la sociedad perfecta, vamos a perder ahí sí la oportunidad histórica de cerrar el conflicto armado. Tengo solamente como dos comentarios, dos cosas que me quedaron tan claras, y como nominar dos puntos que ustedes han tocado tan esencialmente, que yo creo que hay que llamarlos con nombre propio, pues como tareas en un posible escenario de posconflicto. O sea, una es sobre el tema de la pregunta que hizo el señor, sobre el tema del bus, que nos tenemos que montar todos, que plantean que no hay un solo bus, que hay muchos buses. Yo creo que hay unos acuerdos comunes que esta sociedad tiene que hacer y que en el campo de lo político los actores políticos tienen que hacer. Y el tema respecto a la vida, ¿se acuerdan de que todo el mundo se tiene que montar? O sea, hay digamos, la evidencia empírica que hay en sociedades donde la gente no se mata, es que hay unos acuerdos comunes en todos los actores políticos de una sociedad que no se discuten. Champetó, Francia. Eso es un periodiquito, muy poco tiraje, que nadie leía, pero mataron a los tipos y todo el mundo salió a la calle. Y la mayoría de los que estaban ahí no se leían el periódico porque no estaban de acuerdo con lo que se decía en el periódico, pero están menos de acuerdo con el hecho de que los maten por lo que decían. Entonces, si hay unos elementos comunes en los que los actores del campo de lo político y todos los actores sociales nos tenemos que montar para poder cohabitar en este territorio de manera pacífica. Ese sería como un punto. El otro es una frase que expresó Hans, ¿sí?, sobre la Universidad de los Andes como una universidad apolítica. Lo que yo entiendo del campo de lo político es que es un campo en donde se define el deber ser de una sociedad. Eso es lo que yo entiendo del campo de lo político. Se discute el ser a partir de unos parámetros del deber ser de una sociedad. El campo de lo político orienta a la sociedad. De ahí el peligro que corre una sociedad cuando el campo de lo político es cooptado por mafias, es cooptado por actores con intereses particulares, porque orientan a la sociedad o construyen esa sociedad o llevan a esa sociedad hacia lo que a la manera como ellos la conciben. O sea, el cuidado del campo de lo político, digamos que eso es el mayor tesoro que tiene una sociedad porque se lo define. Ahora, la institución educativa, el eje de la institución educativa es pensar también ese porvenir. Hanare lo llamaba el campo de lo prepolítico, porque el campo de la educación también piensa el deber ser del ser humano. Entonces, la institución educativa, yo doy simplemente ejemplos. Ahorita nos acaban de mandar la cátedra para la paz. ¿Quién nos la mandó? Pues el Estado. Para que los colegios construyamos en las siguientes generaciones unas representaciones sociales alrededor de la paz. Hace unos añitos nos mandaron los derechos del niño, hace otros añitos nos mandaron educación sexual, etcétera, etcétera. O sea que sí es una institución importante en la construcción de este deber ser de la sociedad, por lo tanto es un campo prepolítico, si no es que es un campo que está en interacción directa con el campo de político, la institución educativa. Y sobre los otros dos puntos es, pues yo creo que hablar de posconflicto en este país en términos genuinos es hablar de la desmilitarización de la sociedad colombiana. Y eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me genera ruido escuchar todos los días al presidente para tranquilizar al Centro Democrático
por decirle que las Fuerzas Armadas van a seguir exactamente iguales. Yo hasta donde entiendo teóricamente el campo de lo bélico tiene como eje la muerte. Y montar una estructura militar o montar una estructura de Fuerzas Armadas tiene como fundamento la muerte. No sé cómo vamos a vivir pacíficamente con unas estructuras vivas donde el elemento fundamental y constitutivo es el ocasional de la muerte a otro. Y que para tranquilizar a la población se diga, no, es que esa estructura va a permanecer. Y algo que... Alejandro, cuando hablo de las inercias de la violencia, yo tengo un conceptico ahí y es el tema de la inercia del cuerpo armado, de cómo se construye el cuerpo armado en este país. Y yo creo que en eso nadie está pensando ahora. O sea, la gente piensa que cuando las FARC o lo que pasó con los paramilitares, o lo que pasa con los muchachos que se desmovilizan, que dejan el uniforme del equipo en el que estaban, que dejan el fusil del equipo en el que estaban, y inmediatamente se meten una navajita o se compran una correa con una hebilla grande para poder cascar a otro, o utilizan un esferito que tiene con un chuzo por un lado, porque es que la representación y la fusión de cuerpo y arma nadie la está deconstruyendo. Yo digo porque he trabajado con muchachos excombatientes, no en este escenario, en Bélgica, donde no tenían velas en el entierro de hacer un uso de la violencia, pero siempre andaban armados, con algún tipo de dispositivo, pero siempre andaban armados. Eso es un tema que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo vamos a hacer para deconstruir en el imaginario colectivo ese concepto del cuerpo armado y esa cantidad de individuos armados que nosotros tenemos en esta sociedad? Voy a darte la palabra. Quiero saber si digamos hay algunas otras personas que quisieran hablar antes de volver a los panelistas para darles 5 minutos a cada uno y posteriormente darle la palabra a María Victoria para cerrar la sesión. Entonces, estás tú aquí, alguien más por lo pronto, tú allí, listo. Y después, entonces, le damos la palabra a los panelistas. Yo creo que pensando en el proyecto de paz desde lo cotidiano y desde cada una de las personas que estamos aquí sentadas hoy, es fundamental reflexionar sobre nuestros actos y sobre el ejercicio de la paz que tenemos en las comunidades con las que convivimos diariamente, como en nuestros barrios, como en las calles que transitamos o como el ejercicio cercano con nuestros familiares. Es decir, pensar en paz cuando quiero que una persona me colabore en los servicios domésticos de mi casa y pagarle mal, me parece que no es posible concebir. ¿Sí? Cuando yo quiero tumbar a la persona que me ayuda y decir que le voy a pagar por debajo y, no sé, 400.000 pesos y con eso debe arreglársela si le pido que trabaje 15 horas diarias, me parece que es un ámbito en el que no viene a encontrarse una paz que pensamos para el país a una paz en la cotidianidad. Pasar por la Caracas con 19, ¿no? Y mirar a las mujeres que están ahí y reconocerlas como un otro menos que, ¿verdad? Y disminuirles en su humanidad, me parece que también está por fuera del ejercicio de pensar la paz. Alegrarse con los asesinatos de los guerrilleros, me parece que es deshumanizar al otro y festejar la muerte en busca de un escenario de paz al que creo que se llega asesinando a los que piensan de una manera diferente. Por supuesto, no estoy justificando ninguna de las acciones armadas, pero pienso que la solidaridad con el dolor y la empatía con las personas con las que convivimos son dos aspectos esenciales para que las personas nos comprometamos a ser parte de la paz desde nuestra cotidianidad. Reconocer el valor de la persona que trabaja en los comunes, en los edificios, prestando un servicio de vigilancia y no verla como el menos, ¿no? Porque de alguna forma los que estamos aquí sentados gozamos de una posición de privilegio por educación, por posición económica, digamos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de ayudar a otros
Y generalmente en los azares y en los afanes de la vida diaria no pensamos en ¿y yo cómo puedo hacerlo? ¿no? Yo cómo me vinculo a aportar y cómo también con mi lenguaje excluyente y con uno particularmente que se me viene a la cabeza es pensar en paz y pensar en que la comunidad LGBTI tiene menos derechos que los que tengo yo. Creo que ahí, en estas pequeñas como articulaciones de microcomunidades, tenemos también que pensar en que ahí también se piensa la paz, en la forma en cómo hablamos, en las maneras en cómo nos expresamos y discriminamos al que es menos, al que tiene menos estudios, al que ha tenido menos posibilidades. Entonces creo que es importante que de algún modo hoy podamos salir de aquí pensando en mis prácticas cotidianas y cómo ellas aportan a una construcción de paz en la vida diaria de cada uno de nosotros. Buenas noches. Mi comentario es más una reflexión que creo que como que ha recogido todas las participaciones de todos. Me llamó mucho la atención lo que mencionó Claudia sobre esa falta de pertenencia que tenemos en el concepto de comunidad o de gente. Y veo que hay muchos esfuerzos del gobierno y de todas, muchas comunidades en tratar de darle oportunidades a las personas que se desmovilizan, ¿no? De presentar a los desmovilizados, en reparar a las víctimas. Pero mi reflexión puntualmente es quién nos va a reinsertar a nosotros en la sociedad que no discrimina, que no segrega, que es el ideal que tenemos para el postconflicto. Es una responsabilidad de las instituciones, una responsabilidad del gobierno, de la iglesia, de nosotros. Entonces, mi pregunta es eso, es una reflexión de a quién le corresponde ese trabajo, no solamente de darle opciones a las personas que han estado directamente afectadas por el conflicto, sino a nosotros, que como tú nos mencionaste, los que somos privilegiados, ¿no? ¿Qué es la función que tenemos que cumplir y cómo tenemos que recibir a esas personas que han sido víctimas y victimarios? Gracias y buenas noches. Aquí yo veo que la citación fue casi que exclusivamente para personas formadas en ciencias sociales. Y digo, una de las reflexiones que me lleva es la paz un tema exclusivo de las ciencias sociales. Yo soy contador público y hago campo. Soy empresario, soy MBA de los Andes. También fui andino en la época en que no había torniquetes. Me preguntaba qué pasó en 25 años para que hoy existan tantos controles, tantas vigilancias. Reflexiono sobre el tema de las dos marchas en el 2008, que comentaba Claudia, y claramente ahí uno establece el tipo de contrato que existía en el 2002 al 2010 entre el dictador que le vende a la sociedad el concepto de seguridad a cambio de permitir hacer lo que quiera dentro de esa misma sociedad. No sé tu nombre, pero sí a lo que me lleva es a una consideración importante. Tenemos que hacer actos de paz. Tenemos que actuar y extrapolar más lo que pensamos en lugar de seguir sobrediagnosticando a nuestra sociedad. El proceso de paz, el acuerdo de paz que se firme en La Habana, se va a dar por motivos políticos, por motivos económicos, por conveniencias, estén o no estén la mayoría de los colombianos de acuerdo con la firma de ese proceso. Lo que importa es lo que viene posteriormente, lo que se conoce como post-conflicto. Si las fuerzas militares, o más ampliamente incluyendo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, van a ser exclusivamente un tema en verdad de oposición, o si de verdad, como nos lo enseñan los generales que participan en La Habana, existe la opción de que esas mismas fuerzas militares y de policía participen activamente en ese postconflicto, contribuyendo a que el mismo sea exitoso para toda la sociedad. Hay otra reflexión adicional que quiero hacer y es, en este país, todos necesariamente o somos víctimas o somos victimarios. En este país, o somos lo uno o somos lo otro, o hemos sido las dos cosas. El
guerrillero, el paramilitar reclutado a la fuerza siendo menor de edad, siendo una víctima del conflicto armado, que posteriormente se convirtió en víctima, es un ejemplo que lo tipifica. El empresario, y yo soy empresario, que en forma incondicional mira para otra parte, con tantas diferencias sociales, y aplica ese criterio tal de miserableza con sus empleados, contribuye a victimizar a sus personas que colaboran, que están con él. Entonces, de una u otra manera, refiriéndonos casi que exclusivamente a ese conflicto que lleva 50 años en el hemisferio occidental, el más viejo del hemisferio occidental, tenemos que ser conscientes de que o participamos, porque creernos que estamos por fuera del conflicto, que estamos por fuera de los problemas de los demás, es el más grave error que quizás hayamos cometido en toda la historia de nuestra república. El creernos aislados, el continuar con el tema de frente a Monserrate y de espaldas a la realidad del país, como lo comentamos, es una frase que hizo mucha historia hace 20, 30 años en nuestra universidad. Entonces, lo que debemos de llegar es al punto de cómo participar de verdad activamente y cómo extrapolar todos esos sobrediagnósticos de las ciencias sociales que existen sobre el conflicto en Colombia. En la medida que esa extrapolación sea más exitosa en nuestras comunidades, entendiendo por comunidad todo a lo cual pertenecemos, muy seguramente vamos a tener mayores opciones para ser exitosos en ese postconflicto. Gracias. Gracias. Yo quiero referirme aquí un poco más al ámbito uniandino. José hablaba de qué podemos hacer. Yo he venido viendo en estos últimos meses, soy un defensor del proceso, creo en él, y en el medio en que me muevo observo un escepticismo gigantesco. Les voy a contar lo que se dice muchísimo en los círculos de altas finanzas, cosas parecidas. Hay que sacar el dinero del país porque vienen años muy difíciles y no podemos arriesgar lo que hemos hecho porque el país va a tener un giro hacia la izquierda profundo. Recuerdo muy bien un día escuchando al presidente Uribe y que lo comencé a entender muy bien en su enemistad con la paz, y era que hablaba por algunos artículos en el Economist o cosas parecidas, donde se hablaba que en todos los países donde había habido acuerdos de paz, en el término de 4 o 8 años, la izquierda entraba a gobernar. Ese, desafortunadamente, es el pensamiento generalizado de las altas esferas de nuestra sociedad. Pasando al campo de nosotros, uniandinos, lo que comentaba el compañero, de que se encuentra aquí más que todo la ciencia social, me parece que es excelente lo que se ha hecho esta noche. No sé, difusión tal vez no se está invitando solamente a social, porque yo soy ingeniero y me llega permanentemente los mails de la asociación, pero yo sí sugeriría que esto prácticamente se repitiese con una difusión mucho mayor. Yo observo que la forma que usa Uniandinos de difusión está fallando mucho, no llega a todo el mundo, es poco leída, habría que ver en qué forma se puede difundir un poco más, porque nosotros en medio de la comunidad uniandina realmente sí que podemos hacer mucho. Tenemos un medio y lo venimos, yo soy partícipe permanente aquí en la asociación, creando muchas veces hasta confrontaciones en el tema social, y vemos lo que ya han repetido varios e insistimos mucho en el dicho
que tuvimos en los años nuestros, ya bastante lejanos, de la universidad frente a Monserrate y de espaldas a la ciudad. Y lo seguimos repitiendo aquí en la asociación y en las asambleas. Yo he sido asambleísta de la asociación y lo hemos tratado el tema para motivar a los uniandinos a que pensemos diferente, porque desafortunadamente lo que comentabas de que se piensa en la universidad internamente, de que las cosas son afuera y no adentro, exactamente lo mismo sucede con nosotros los uniandinos. Los problemas son de los otros y no son problemas nuestros. Nosotros nos preocupamos por lo que nos pasa en nuestro hogar, pero cuando salimos a pensar en lo que le pasa al otro, eso no nos pasa por la cabeza, porque ese no es mi problema. En Uniandinos hemos tratado de fomentar algunas cosas desde el punto de vista social, y pues yo sí invitaría a muchos de los de acá que son afiliados a la asociación, que nos acompañen a algunos grupos que estamos tratando de promover esto. Cuando hablabas de la qué ayuda o qué cosa podíamos hacer, lo decía José, hay un asunto que nosotros promovimos hace fácilmente 6 o 8 años en una asamblea donde se hablaba de la creación de unos fondos sociales para ayuda. En medio nuestro, nosotros somos, en este momento me decían hace pocos días, ya llegamos a los 11.000 afiliados. ¿Qué podemos hacer con 11.000 afiliados donde esos 11.000 afiliados estén apoyando unos fondos sociales para promover trabajo de muchos de los exalumnos que quieren hacer un trabajo social? Hablando de eso, yo te invitaría a que de pronto en los próximos días te acerques a un grupo que tenemos nosotros para que conversemos sobre eso, porque yo sí creo que aquí en la asociación debemos mirar algo, y eso ya lo estábamos pensando, de cómo nosotros podemos ayudar a que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que me parece que es excelente en la parte de las becas, y ese ingreso de 600 y tantos estudiantes a los Andes, que no sea un fracaso y que podamos ayudar a que esos muchachos, no por problemas de adaptación, problemas económicos, vayan a fracasar, siendo que ve uno que hay unas posibilidades supremamente grandes y que eso va a cambiar a la universidad de una manera importante. Porque yo mirando, y es algo que mucha gente se cuestiona y mucha gente discutíamos sobre la bondad de este tema de la educación, y nos decían, no, eso posiblemente es un fracaso, eso se tomó en un momento en que sin estudio, muy algo populista, y me puse a investigar un poquitico y me llegó algún asunto de la universidad donde comencé a mirar qué pasa con las becas que se estaban dando desde hace ya 6 o 8 años, y encontraba que en las becas que la universidad da, en este momento, el 5% de los estudiantes son becados con las becas Yo Quiero Estudiar. Pero una cosa maravillosa, el 20% de los egresados de esas becas, mientras el 5% solamente son los estudiantes, el 20% son los que tienen cum laude al final de sus carreras. Quiere decir que dan un rendimiento académico muy superior que el rendimiento que veníamos dando los que veníamos con el privilegio de poder entrar a la universidad. Entonces yo sí diría que vale la pena hablar con uniandinos, mirar en qué forma en uniandinos podemos colaborar en eso para que realmente fondos ya estaban aprobados que se pudieran tener. Es mirar la forma en que se puede canalizar algunos recursos y poder ayudar, no a una beca, que tú hablas de una beca, sino ayudar a muchas, porque Uniandinos el año pasado entregó a